Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Estimados colegas, muy buenos días. La Red Chisua les ofrece un fraterno saludo que ojalá se extienda desde México hasta Argentina, pasando por todas las regiones y los sures de nuestra Latinoamérica. Es así como hoy tendremos la posibilidad de compartir experiencias desde la fábula, desde las matemáticas, las tecnologías, y es por eso que les entrego la mochila para seguir tejiendo diálogos por nuestras ancestralidades, pero también por aquellos saberes que nos constituyen como sujetos en esta contemporaneidad. Sean ustedes bienvenidos. Reciban todos un cordial saludo. Anita, muchísimas gracias. Ya recibí la mochila. La idea es seguirla rotando y con eso nutrirla de saberes. Les saluda Alberto Montalvo Castro, licenciado en Matemáticas y Física. Soy docente del Distrito Capital del Colegio Benjamín Herrera. Y hoy, más que compartir la experiencia de un proceso investigativo, quiero compartirles la reflexión de mi quehacer y mi vida académica y mi vida profesional alrededor de la incidencia de las TIC en la educación matemática, en la formación de nuestros estudiantes. Bienvenidos. Durante los últimos años se ha generado un proceso de reflexión en torno a la red Chisua desde diferentes áreas. Y mi reflexión se ha centrado un poco desde la perspectiva de la educación matemática, que es mi área de saber principal. Esta reflexión que hoy comento a ustedes la he denominado incidencia de las TIC en la educación matemática. Cómo las tecnologías se han insertado y han beneficiado de una manera u otra la educación matemática dentro de mi experiencia. Quiero ver esta reflexión como un espacio previo a una transformación en mi trabajo y en mi desarrollo, y estoy haciendo referencia hasta antes de 1993 y un después de 1993. ¿Por qué este corte? 1993 porque es la época en la cual estoy terminando la universidad y veo o reflexiono el desarrollo de la construcción del saber matemática de una manera muy particular, aislado totalmente de las tecnologías. ¿Y por qué después del 2008? Porque es después del 2008 donde hay una transformación en el proceso. Hacia el año 1993, cuando termino la universidad, mi única aproximación a las tecnologías y a la información fue a partir de un muy antiguo computador, por eso la imagen que permite traer a la memoria, a mis recuerdos, que para poder desarrollar el trabajo de grado requería programar en DOS y la información la guardaba, sí, precisamente en ese disco delgado blando de 5 1/4, que es el que vemos en la imagen. Hasta ese momento la tecnología para mí era un ente distante que solo lo veía con la necesidad de presentar el trabajo de grado, absoluta y completamente distante a mi proceso educativo, de formación, de construcción de un saber matemático. Hasta esa época no concebía que la tecnología pudiese llegar a permear el proceso de formación en la manera que hoy en día lo conocemos. De tal manera que para mí era absolutamente distante esas posibilidades y solamente era la proximidad de
la tiza y el tablero, no como se puede ver hoy en día y como concebimos que puede aportar la tecnología. Podíamos ver o podía ver la tecnología simplemente como aquel recurso que me había ayudado en un momento determinado a hacer la tesis, no como se ve en la gráfica que pudiese llegar a tener, entre comillas, un mundo en mis manos, un mundo de posibilidades, de saberes, de intenciones, de acciones en mis manos. Pasan varios años, hasta aproximadamente el año 2008, en el cual arribo al Colegio Benjamín Herrera, colegio en el cual, estando en Bogotá, empiezo a transformar condiciones y la institución que aparece en la imagen es una institución rústica muy antigua que en medio de todas sus condiciones eh, innovadoras y de avanzada, no poseía un desarrollo tecnológico o de apoyo tecnológico a los estudiantes. En ese momento, las salas de sistemas eh, eran utilizadas para ciertos elementos muy particulares, para trabajar ciertos programas muy particulares, enseñarles a hacer una hoja de Word, muchas veces trabajar algo de Excel. Apenas empezaban a hablar de algo de programación, pero no se utilizaba dentro de otras áreas del saber. Eh, Hasta cuando empieza la transformación de este espacio que termina con la demolición completa de, del colegio. Pero es hacia el 2008, año en el cual se genera la reconstrucción del colegio, acompañada de una serie de capacitaciones en tecnologías. Recuerdo que tuvimos la capacitación en un tablero inteligente, en unas tablets, en algunos programas de computador y además de paso en una plataforma que se conoce como Mil Aulas, lo que permitió junto a capacitaciones que recibí de formación superior, visualizar una manera diferente de llevar o de trabajar el saber en el aula usando las tecnologías, pero no el saber, sino el saber mediado por las tecnologías. Ese saber que se requiere desde la matemática un poco más como utilizado en un contexto, no el saber memorístico. Sí, es aquí donde empiezo a identificar que las denominadas TIC, que permiten desde la informática, la microelectrónica y las comunicaciones, generar un proceso, una interacción diferente con los estudiantes, con el saber, con el contexto, lo que permite enriquecer el proceso de construcción de un saber y transformación del saber en el estudiante y en mí mismo. De tal manera que las TIC empiezan a tomar un punto de relevancia por la posibilidad que hay de interactividad o interactuar con los estudiantes, con un saber, con un grupo de personas, de lo que permitió o lo que permite en un momento determinado generar una incidencia sobre un conocimiento, ya sea digitalizado o no digitalizado, y que permita la transformación y por qué no llevar a la automatización que no he llegado hasta allá, pero es posible hacer
acercar al estudiante a que se incentive a partir de los saberes y poder construir. Sí, esas características que representan las TIC son un recurso que empiezo a visualizar y que me permite mejorar y transformar mi proceso tanto de formación como de compartir de saberes con los estudiantes y obviamente de transformación de sus saberes propios. Claro está que las tecnologías implican que yo tuviese que cambiar algunos elementos y yo creería que mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de comprender las tecnologías y el mismo saber, ya que las competencias como docente que tenía que desarrollar implicaban una transformación en mi actitud hacia las tecnologías, transformar la forma de ver las tecnologías, de cómo utilizarlas en provecho de mi formación y de la construcción de los estudiantes, de la formación de los estudiantes. Obviamente me obligó cuando digo me obligó, es porque yo mismo me generé la posibilidad de transformar mis destrezas, mis habilidades, mis capacidades de manejo frente a las tecnologías. Y obviamente, de paso, debía acompañar a los estudiantes para que también en ellos hubiese una transformación, un cambio que permita hasta evaluar de manera diferente el uso y el trabajo que con las TIC se desarrolla y se desarrollaba y se desarrolla, porque jamás termina esto. Esto tuvo un punto de inicio, pero siempre se va aprendiendo, transformando y cambiando, tanto uno como el estudiante que va llegando a uno. Y también lo ve en aquellos estudiantes que aunque ya no están con uno tiene contacto con ellos y se da uno cuenta de que esos recursos utilizados inicialmente con ellos dieron pie para que se generara procesos de transformación después en ellos y que siguen cambiando permanentemente. Junto a las TIC, no podemos dejar de lado esos elementos de los componentes del currículo propio del campo de las matemáticas. Obviamente, estos elementos son un pretexto desde el saber para construir y transformar, para incidir apropiadamente tanto en la formación como en el estudiante. No podemos dejar de pensar que un niño cuando adquiere un saber propio de las matemáticas, le aporta no solamente a su formación matemática, porque el proceso de plantear y resolver un problema, aunque ha sido siempre denotado propio de las matemáticas, considero que va muchísimo más allá y permea cualquier espacio del saber. Todo espacio del saber en un momento determinado requiere establecer una alternativa que solucione una situación, generar un razonamiento y llegar a una comunicación. Obviamente, aquí lo vemos desde esa matemática, pero permanentemente sale de la matemática y filtra, permea las demás áreas del saber. Entonces, arribo a reflexionar cómo estos elementos particulares de un saber se convierten en un recurso para que a partir de unas competencias propias de un docente que no son únicas y exclusivas de él porque también llegan a ser del estudiante,
se conjuguen con el fin de generar una formación, un saber y una transformación en el mismo estudiante, rompiendo muchas veces esos esquemas fríos que hay sobre las matemáticas, donde se consideran que son difíciles, duras, complejas y que están a niveles inalcanzables para algunos. Por el contrario, considero que el problema no son las matemáticas, sino cómo accedemos a ellas y cómo le accedemos a los estudiantes a ellas. No es el saber a los estudiantes, es los estudiantes permitirles que se aproximen a ellas. Hacer una transformación de el pensar, reflexionar y asumir que se puede y se tiene el derecho a la construcción de un saber y un pensar matemáticamente. El pensar matemático no es solo matemático, es también pensar procesos que, como lo decía anteriormente, emergen e invaden espacios de todas las formas de conocimiento. Sí, como lo indicaba anteriormente, algunas de esas capacitaciones que incidieron en mi proceso fue el curso en Moodle, que por cierto, hoy en día, después de varios años, tengo todavía el curso. Y es sobre este curso que desarrollo actividades con los estudiantes y donde los estudiantes también desarrollan actividades. ¿Por qué? Porque los estudiantes en esta plataforma hacen los envíos y pueden trabajar con algunos recursos que en ellos están puestos. Obviamente, hay elementos que son interactivos, hay elementos que son sincrónicos, asincrónicos, y siempre están al alcance de ellos. En su momento, el manejo de las tablas en el aula ha permitido, o me ha permitido, que cuando los chicos no tienen computador, porque se ha presentado el caso, y en este momento lo estamos viendo, pero tienen tablet o tienen celular en casa, ha permitido que el curso en Mil Aulas también lo puedan trabajar allí. Pero no solamente el curso, otros recursos como el caso de Grafmática, MATLAB, GeoGebra y otros programas que son de circulación gratuita, me permiten y me han permitido aproximar y servir de pretexto para otras construcciones. Es muy curioso cómo en una oportunidad se me ocurrió desarrollar o solicitarle a los estudiantes que desarrollaran una presentación. Y cuando un estudiante me dijo, profe, ¿y tiene que ser en PowerPoint? Entonces yo les decía, no, utilicen cualquier tipo de formato. Eso permitió que los chicos vieran posibilidades y opciones diversas para divulgar, para presentar, para dar a conocer su saber y poder con él socializar con los otros compañeros. Y hasta permitió que ellos mismos auto y coevaluaran los procesos tanto de desarrollo de un saber como el de la construcción de los materiales. Pues sí, traigo esta figura porque es muy curioso cómo tenemos una brecha que hay que reducir y buscar la forma de que cada vez sea menor entre ese saber relacionado con las TIC y el saber que nosotros tenemos, los adultos, los mayores. Pero mediar un saber particular con el saber desde las TIC, o mejor, con el saber en las TIC, con las TIC, por las TIC, lo que permite que en un momento dado
ese saber sea más agradado y podamos, no como ocurre en la imagen, que no estemos hablando del mismo idioma. Cometemos a veces errores al pensar que la tecnología es ajena, es para otros. Y creo que la matemática cada día requiere más de la tecnología para poder ser puesta en práctica, ser vista más fácilmente. Es el caso, y traigo a la memoria, cuando a los estudiantes, y a mí me ocurrió como estudiante, tenía que en grado, noveno grado, octavo, noveno grado, realizar 10, 15 gráficas a mano, a lápiz y papel. Hoy en día, como les digo a los estudiantes, utilizando programas como, por ejemplo, Grafmática, podemos hacer 100 en el mismo tiempo que hacíamos 2. Pero el problema no es hacer 100. El problema es reflexionar sobre el significado de la gráfica que me aporta desde las TIC con relación a la expresión que la representa. Y es donde yo logro fortalecer la relación, el pensamiento, la forma de pensar del estudiante y la forma de interpretar el estudiante de un concepto y un saber. Para que en un momento determinado, como ha ocurrido, que tomo una imagen del periódico El Tiempo, me da una información, verbalmente hablando, y su gráfica dice otra cosa totalmente diferente, porque la interpretación gráfica no es la interpretación escrita. Muchas de las personas se quedan con la interpretación escrita cuando la gráfica dice otra cosa. Yo creo que esto nos permite visualizar esa diferencia. No nos ahoguemos en un acuario pensando que somos peces. Bueno, entonces si miramos un poco desde ciertos elementos teóricos, vemos que las TIC, la tecnología, la información, la comunicación, que lo que ha permitido es colaborar en esa interacción, ahora ha pasado a un segundo plano, donde lo que hace esa tecnología es aportar en el desarrollo de un saber y el poder generar una transformación del saber previo y poderlo llegar a difundir, hacer que ese saber empodere a la persona y la transforme. Esto me trae a la memoria de estudiantes que decían: siempre he sido negado para las matemáticas, es que soy bruto para las matemáticas. Y cuando empezamos a trabajar, empiezan a darse cuenta de que tienen posibilidades de transformar ese pensar, porque las potencialidades que tienen son otras. Y eso hace que los chicos cambien su pensar y se empoderen y transformen su vida, al punto de que tengo en este momento estudiantes, un estudiante que, aunque es supuestamente de necesidades educativas especiales, que no tenía para qué trabajar matemáticas porque era algo muy complejo, y hoy en día está estudiando física. Sí, estudia física en la Universidad Distrital. Entonces, si nos damos cuenta de que lo que ha permitido en el estudiante es empoderarse frente a un saber, una construcción, una transformación en su calidad de vida. Faltan muchos elementos más por recorrer frente a esto, pero es lo que hasta el momento he podido un poquito avanzar y lograr transformar. Olvidé enviar la mochila. Mis estimados moderadores, por favor, ahí va. Y quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, profesor Alberto, muy amable.
todos nosotros conocemos todos los pormenores de la conectividad en estos momentos. Sin embargo, hay una serie de reflexiones muy importantes aquí en el chat que posteriormente las vamos a dar a conocer a todos y vamos a reflexionar y vamos a compartir. Vamos a ver si el profesor Luis Giovanni Quinceno se encuentra conectado. Sí, muy buenos días. Muy bien, profe Giovanni, excelente, bienvenido. El profe Giovanni nos va a compartir una experiencia que se llama La Fábula, una alternativa pedagógica para fortalecer el saber, el ser y el hacer. El profe Giovanni es licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, Argentina. Es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia, y maestro de uno de los colegios ubicados en los lugares más bellos del planeta, el Colegio Campestre Jaime Garzón, en una de las localidades más hermosas, la localidad de Usme, ¿cierto? Pero, perdón, la localidad de, profe, ¿me recuerda? La localidad de... Localidad de Sumapaz, la localidad 20. Sí, señor, páramo. Localidad de Sumapaz, ubicada en el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, esa era. Bienvenido, profe Giovanni, tiene la palabra. Bueno, entonces, la ponencia se llama La Fábula, una alternativa pedagógica para fortalecer el saber, el ser y el hacer, y ahora también se habla de el estar, de saber estar, digamos, en un contexto, comportarse en un contexto. Listo, ahí entonces tenemos la primera imagen y los niños, bueno, seguimos. Esa imagen después la vamos a tener en cuenta más adelante. Advertencia. Las experiencias son formativas no por lo que permiten fabricar como fruto de su aprendizaje, sino por el hecho de operar en tanto transformaciones en aquella la lógica instrumental que marca la producción de objetos puede tornarse peligrosa al ser aplicada sin distinción alguna al ámbito de las relaciones entre los hombres. Esta es una frase de Fonseca de Carvalho, de Brasil, que es un espléndido pedagogo. Seguimos, por favor. Por lo tanto, las fábulas de la experiencia aquí presentada tienen un sentido formativo. No pretende constituirse en una fórmula para crear estudiantes competentes, sino que es una hermosa y divertida excusa usada como medio para generar una experiencia formativa, operando transformaciones en aquellos que la atraviesen. Asimismo, las fábulas citadas no son perjudiciales para la salud y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces recordamos que no estamos fabricando objetos, sino formando sujetos. Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué la fábula? Bueno, por 5 cosas básicamente. Primero, porque es de corta extensión y profunda reflexión. Son textos cortos, pero que a los niños les gusta mucho, precisamente por eso, y porque dejan un mar de profundidad, ¿cierto? No como algunos textos que son muy largos, pero con un centímetro de profundidad. Segundo, su versatilidad. La fábula se puede usar la prosa, el verso, que tanto les gusta a los niños. Ahorita vamos a ver algunas fábulas en verso y otras en prosa. Las fábulas incluyen diálogos, que esto es muy importante, y también se presta, digamos, para los niños que lo puedan pasar fácilmente a género dramático, ¿cierto? Que vamos a ver que también esta propuesta, pues, incluye los títeres. No solo hacerlo, sino producir también los textos, los libretos, toda esta cuestión. El tercero es por necesidad y renovación, ¿cierto? Hay nuevos temas, nuevos hechos, todo lo que hablan de la modernidad líquida, que exige nuevas reflexiones, por ejemplo, la pandemia, la tecnología de la que hablaba ahorita el profesor. Entonces se necesitaba nuevas fábulas, por eso, digamos que necesité de escribirlas y ya son casi 70 fábulas que tienen unos temas nuevos, actuales. Y vamos con el cuarto, los personajes y sus características. La fábula tiene, digamos, los animales, los objetos, tienen características que permiten trabajarles, resaltar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar de muchas cosas que en este momento, digamos, no se me ocurren, pero ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Es que no hay nada mejor que el ejemplo.
Y el quinto es hacer críticas y reflexiones de una manera sutil. Por ejemplo, si voy a hablar del reciclador, resaltar la labor del reciclador, pues entonces uso, por ejemplo, el gallinazo. O así voy a hacer una crítica, por ejemplo, de algún gobernante, pues uso el rey, no digo de una vez, por ejemplo, el presidente tal. Listo, entonces esas son las 5 por qué. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, 10 usos de las fábulas para promover el saber, el ser y el hacer. Entonces, la primera, el primer uso es como mero placer literario, ¿cierto? No para que subrayen los sustantivos, ni que copien en el cuaderno la fábula, ni que hagan un análisis literario con los personajes principales, el espacio, bueno, es más largo a veces el trabajo que ponen que sobre la misma reflexión de los textos literarios, que es un error que se cae a veces en la literatura, ¿cierto? Entonces, para iniciar como mero placer literario, el arte por el arte, voy a leer esta que es muy cortica, se llama El toro y la hormiga. Un toro y una hormiga un día apostaron. ¿Quién una gran roca podría mover? Era casi una montaña que se había deslizado y que impedía que el agua pudiera correr. Confiado en su fuerza, lo intentó primero el toro, quien ante el primer fracaso se dejó vencer. Luego le tocó a la hormiga, quien aunque duró muchos años, de piedrita en piedrita la pudo remover. Entonces la enseñanza ahí es que mover una montaña no es cuestión de gran fuerza, sino de persistencia. Seguimos con el segundo. Segundo uso de la fábula, la utilizamos para promover el pensamiento filosófico y crítico y pues ahí la curiosidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a leer El conejo y el oso de anteojos. Bajo un árbol de aliso se encontraba un oso leyendo, con sus grandes anteojos fijos, concentrado y tranquilo. Leía acerca de los inventos, los números y los continentes, leía sobre cosas anormales y sobre cosas corrientes. En esto se acercó un conejo y al verlo le preguntó: ¿para qué te sirve leer tanto si estás en peligro de extinción? Vive la vida, goza, baila, que para eso la vida Dios nos dio. Aunque muriera hoy mismo, amigo conejo, le contestó el oso, no quisiera vivir feliz e ignorante. Ahí falta un pedacito. No quisiera vivir feliz e ignorante. Bueno, lo voy a terminar de leer acá. Perdón. Listo. Listo. No quisiera morir feliz e ignorante, sin saber las cosas elementales que guían este mundo hermoso. Y preferir la felicidad a costa de la ignorancia es un precio muy caro que nadie quisiera pagar. El conejo, al escuchar esto, muy pensativo quedó, y aunque trató de ofenderse, poco a poco recapacitó y entendió que solo hay alegría cuando se aprenden en verdad cosas nuevas cada día. Bueno, esa fábula... Fuerte y claro, profe. Gracias. Esta del conejo y el oso precisamente surge de una lectura, me gusta mucho la filosofía, bastante, entonces surgió de si era más importante la felicidad o el conocimiento, ¿cierto? Un texto de Voltaire donde habla de eso. Entonces es para reflexionar sobre eso, bueno, qué es mejor, las fiestas, todo eso, el conocimiento. Entonces, para que los niños entiendan que pues también el estudio, aprender, el conocimiento da mucho placer. ¿Listo? Seguimos con el tercero, por favor. Entonces el tercero es como material didáctico bueno, interdisciplinario, ¿no? Que este seminario habla de la interdisciplina, que es muy importante. Todas las fábulas que están aquí son muy interdisciplinarias. Por ejemplo, esta fábula la creé para enseñar acerca de la H y también para hablar acerca de como inclusión, ¿no? Para los niños mudos. Entonces dice así, la supuesta discapacidad de la H. La H un día se cansó de que la invisibilizaran. Algunos decían que ¿para qué la H si no suena? No hace ruido, no es importante. ¿Para qué la H? Ella es muda, decían incluso las otras letras. Así es, presenta muchos problemas porque como no habla, murmuraban también otras. Soy muda, sí, contestó un día a señas, soy muda, pero los puedo entender. Y si me acompañan y ayudan, muy útil podría ser. Y así fue. La letra C no la discriminaba como las otras, y juntas pudieron expresar cosas hermosas e interesantes, formando una cantidad de palabras inimaginables y valiosas como chicha, chamán, chaquén, chamarra, chalupa, changua, choza, chipcha y muchísimas.
incluso Chisua, pero muchísimas más que no cabrían en esta fábula. Además, hay muchas H's que no siempre fueron mudas, como higo, hermoso y hacer, que con el sonido de la F se hacían entender. Entonces, bueno, ahí esta fábula surgió pues para enseñar acerca de la H, ¿cierto? Porque, digamos, tiene una historia muy interesante la H, que incluso han querido quitarla del alfabeto, que supuestamente es muda, pero históricamente tiene una importancia tremenda, ¿no? Que incluso la H sonó como una G aspirada, ¿cierto? Y que poco a poco fue desapareciendo porque era usada sobre todo por grupos llamados vulgares, algo así, ¿cierto? Pero digamos que ahí aparece, y además también fue antes letra F, como Fernando, Fernán, factum, de hacer. Bueno, seguimos con, bueno, otras fábulas sobre el pensamiento crítico y filosófico son el cuaderno que se volvió filósofo, no sé si, bueno, ahí están. El cuaderno que se volvió filósofo, el reloj que mataba el tiempo, Luisito el incompetente, la gata vanidosa, el conejo que vivía feliz, el celular que tenía un niño, ¿cierto? Hablando del celular que ya no es el celular, como, bueno, lo que dice, las cosas que poseemos terminan por poseernos, de eso habla esa fábula. Seguimos con el cuarto, fortalecer los valores y la inteligencia emocional, ¿cierto? Que es tan importante en los colegios, que no es solo labor del coordinador de disciplina ni de la orientadora, desde todas las áreas podríamos entonces colaborar en eso. Tenemos esta pequeña fabulita que es el zorro y la cerca. Un ejemplo de eso. Había un zorro que tenía una finca muy grande y hermosa, con un gran campo y muchas vacas. Él era muy trabajador, cultivaba papa y cubios en su finca. Además era padre de un pequeño zorrito que estudiaba en la escuela de la vereda donde vivían. El zorro se creía muy astuto, porque sin que nadie se diera cuenta, o al menos eso era lo que él creía, corría poco a poco la cerca que separaba su finca de las fincas vecinas, agrandando así de esta manera la suya. Y así había logrado tener una gran finca. Un día, su hijo, el pequeño zorro, llegó de la escuela con un celular muy bonito que había robado a un compañero. Era esos celulares que sirven para jugar y tomar fotos. El zorrito, muy orgulloso, se lo mostró a su padre diciéndole: mira, papá, robé este celular. Y así como tú, tampoco me dejé pillar. Al verlo, el papá montó en cólera y lo reprendió duramente por la acción que había realizado. Sin embargo, entendió con mucha tristeza y arrepentimiento el mal ejemplo que a su hijo había dado. Listo, ese es un ejemplo de... Y tenemos otras fábulas para promover los valores y la inteligencia emocional, como el anciano perro llamado Rodolfo, que hace una reflexión muy bonita sobre la vejez, ¿cierto? Sobre la vejez. Y también de paso de cuidado de los animales cuando están viejitos, pero muy bonito. El Soche miedoso, que da una enseñanza sobre cómo el miedo nos mueve, ¿no? Todo se mueve por el miedo. Entonces esa fábula habla de, por ejemplo, que mucha gente vota por el miedo, como pasa aquí en Colombia, que no, si no votan por eso, entonces nos vamos a volver disque como Venezuela y no sé qué. De todo eso habla del miedo, como desde pequeño, hijo, no hagas esto, que te vas a caer, y todo el miedo y el miedo. La ranita que no perdonaba a nadie sobre el perdón, la basura de la vaca tula, de no tirar los colchones y toda la basura al río. En fin, todas esas son sobre fábulas que he escrito sobre valores de inteligencia emocional y que se utilizan en el colegio. La lora chismosa, el envidioso sin fortuna, el caballo indignado, bueno, todos esos. Seguimos con el número 5. El número 5 es promover la defensa, cuidado y conocimiento de los animales. Y vamos a leer una que es la lobita modelo. Era una lobita que quería ser modelo. En el colegio hacían desfiles llamados fashion y la aplaudían mucho por eso. Efectivamente se volvió modelo. Se volvió muy famosa y salía hasta en los cuadernos. Luego se volvió una activista que luchaba por los derechos de los animales. Se sentía muy orgullosa. Además, su ropa era muy exclusiva. Tenía un costoso abrigo hecho con la piel de 15 zorros desollados, vivos además, unas hermosas botas fabricadas con la piel de 3 culebras despellejadas, un cinturón finísimo fabricado con el cuero de un toro de casta,
una exclusiva cartera diseñada con piel de cocodrilo brillante, unos aretes confeccionados con plumas de águila desplumada y un collar hecho con dientes de marfil de un espléndido elefante africano sacrificado. Incluso tenía en su casa 2 confortables tapetes, uno hecho con cuero de un tigrillo cazado y otro fabricado con la piel de un hambriento oso de anteojos. Lo más interesante es que la gatita era una activista que peleaba por los derechos de los animales. Bueno, por ejemplo, en esta fábula se pueden trabajar de varias maneras las fábulas, ¿no? Aquí puede uno hablar no solo de la defensa del cuidado de los animales, sino yo hago también una autocrítica por medio de las fábulas. Por ejemplo, ¿cierto? En los colegios somos muy dados a hacer los fashion y que los niños modelen y toda esta cultura ya desde pequeño a la belleza y todo eso. Seguimos. Bueno, y ahí se hace también lo de los supuestos, a veces activistas. Bueno, la coherencia, también se habla de la coherencia. Si uno va con el hacer, el pensar y el actuar. Bueno, el pensar y el actuar. Otras fábulas sobre la defensa y cuidado del conocimiento de los animales son la sorprendente lechuza, ¿cierto? Que habla de en las zonas rurales, yo trabajo en una zona rural, se cree muchas veces que las lechuzas y todos estos animales son brujas, e incluso se han llegado a matarlos, a quemarlos, a lastimarlos. Y ahí se habla de cómo la lechuza tiene unos sorprendentes poderes de girar la cabeza 270 grados, porque no pueden mover los ojos como nosotros de lado a lado, entonces han desarrollado esos, digamos, esos poderes. El inconsciente que menosprecia a los animales, se habla de todos los inventos que se han hecho a partir de los animales, ¿cierto? El helicóptero a partir de la libélula, como por ejemplo la telaraña de la araña sirve para curar, para saturar heridas, y se está investigando para hacer unos filamentos especiales para la comunicación, etcétera. Ahí se dan varios ejemplos. El gallito que no quería pelear, sus papás, digamos, allá les gusta mucho, se divierten todavía, y en algunas zonas rurales del país, con las peleas de gallos. Todavía se ve eso en las ferias, va a llevar los gallitos y se matan allá delante de la gente. El pajarito y la cauchera, pues de los niños que todavía les gusta matar pajaritos. Listo, seguimos con el número 5 y compruebo sonido. ¿Estamos bien de sonido? ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Gracias. Seguimos con el Todo quinto. claro. Gracias. Promover la defensa. No, ese era el anterior. Seguimos con con el 6. El 6. El 6 es fomentar la cultura de paz, la convivencia y el proyecto de vida, ¿cierto? Porque en el campo es muy importante esto, sobre todo en Sumapaz, que como ustedes saben fue centro de conflicto armado, primero por la lucha de la tierra, ¿cierto? Los que eran siervos de la tierra pasaron a ser colonos contra los grandes hacendados y después el conflicto de las FARC y el ejército. Allá incluso todavía hay profes que nos cuentan cómo tenían que esconder a los niños en medio de los tiroteos y también ¿cómo se llaman? Cuando se llevan los niños para el ejército, toda esa cosa, el reclutamiento. Entonces dices, este es uno que se llama La Tortuga que empezó tarde, es desde Proyecto de Vida, porque nosotros también tenemos allá adultos, nuestros estudiantes de adultos son los padres de los niños que trabajan en el diurno, que estudian en diurno. Entonces se llama La Tortuga que empezó tarde. Hubo una tortuga que se deprimía mucho, porque según ella a su edad no había logrado casi nada importante y veía que otros lograban cosas a muy temprana edad. Unos aprendían a leer a los 3 años, otros a los 5 años ya eran unos virtuosos del piano y del violín. Algunos a los 12 años ya eran campeones de ajedrez, mientras otros a los 25 ya tenían hasta doctorado o eran administradores o gerentes de grandes empresas. La tortuga, sin embargo, que ya rozaba la edad de los 40, se metió un día a un restaurante KFC a comer pollo y vio en las noticias que un candidato a la presidencia se pintaba canas para poder ser presidente, ¿cierto? Un tal Duque, ¿no? Que hizo eso, entre otras cosas. Que un señor fundó un asadero de pollo muy exitoso después de los 60 años, ¿cierto? La fórmula del pollo de Kentucky Fried Chicken. También supo que alguien había escrito un libro sobre las especies a los 50 años, ¿cierto? Charles Darwin, y que una pintora había iniciado su obra a los 78 años. Esto la hizo reflexionar y pensó que las grandes cosas de la vida se logran con el tiempo y gracias al valor de la experiencia. También pensó que a lo mejor muchos de los que lograron cosas a tan temprana edad quizá no tuvieron una niñez feliz como la que tuvo ella.
Esto la confortó mucho y hoy en día es una tortuga muy feliz. Ah, y se me olvidaba decirles, logró terminar una carrera y está muy satisfecha con su vida. Seguimos. Otras fábulas para fomentar la cultura de paz, la convivencia y el proyecto de vida son Juan el Burrito, ¿cierto? Que es muy conocida, que es la del niño, el burrito que quería ser un profesor y todos le decían que era muy bruto, pero lo logró con mucho esfuerzo y fue un gran profesor. Gato rico, gato pobre, ¿cierto? Como una riba ahí, bueno, una de padre rico, padre pobre, que habla del gato rico y el gato pobre, que supuestamente era pobre, ¿cierto? Pero no, en realidad no era tan pobre porque vivía en el campo y tenía mucha risa. El mapurito que un día llegó bañado, la ranita que ponía sobrenombres, el perro que arreglaba todo a golpes, el chivo borrachín, ¿cierto? Porque digamos su papá no tiene problema de pandillismo, de drogas, nada de eso. Pero el traguito sí a veces nos gusta por ahí, se han armado conflictos, problemas, han llegado hasta muertos e incluso suicidios. Ha habido suicidios, que cosa que no sea en el campo, en las zonas rurales, allá en la montaña, pero que se ha dado. Y ahí hay otros, conejos, perros y gallinas, mirlas y tucanes. Mirlas y tucanes es una fábula que habla sobre la xenofobia, ¿cierto? Resulta que un día que yo estaba allá en Sumapaz llegó un tucán. El tucán no es de Sumapaz, tucán es del Meta, pero llegó ahí ese tucán, ¿cierto? Y de eso habla, ¿no? Que las mirlas, no, pero ustedes no son de acá, ¿qué hacen aquí? Que váyanse de acá, ¿cierto? Y de eso habla, ¿no? Es como una reflexión también de que somos hermanos latinoamericanos y no tenemos que tener xenofobia con nadie, ¿no? Nadie, que es lo que se ha visto estos días. El oso y el curí, el niño y el libro, que habla, bueno, una reflexión acerca de cuidar los libros. El perro perezoso, el águila y el pato lagunero, el pescador y la trucha y visión de águila. Seguimos con el número 8. El número 8 es, bueno, otra función de las fábulas que tenemos es crear conciencia política y social, ¿cierto? Los profes somos profesores políticos. Yo no entiendo profes que dicen, no, yo con la política no voy, ¿cierto? Y se ha creado incluso como una despolitización y una apatía a eso y resulta que no. En Sumapaz eso es marcado, el sentimiento social y político. Incluso tenemos varios exalumnos que son ediles. En este momento el edil Duber Dimate es edil de Sumapaz. Tenemos, por ejemplo, esta gran fábula, el gran campeonato de fútbol, ¿cierto? Digamos, hace una crítica sobre cómo se ha utilizado el fútbol, por ejemplo, en Argentina, no sé si hay argentinos que no gusta mucho el fútbol, yo soy un amante del fútbol, lo que pasó, por ejemplo, en el Mundial del 78, ¿cierto? Que detrás de ese campeonato del 78, que por cierto lo ganó Argentina, con 2 grandes goles de la final de Mario Alberto Kempes, pero Videla, por detrás de esos, digamos, se hicieron muchas injusticias, masacres y otras cosas, y dice así, dicen que en un país de Latinoamérica, no se sabe en cuál exactamente, los animales habían organizado un campeonato de fútbol, era el partido final. Los seguidores de cada equipo gritaban esperando el gran cotejo que en pocos minutos comenzaba. Habían llegado periodistas, reporteros y comentaristas para transmitir el gran partido de fútbol que al país paralizaría. Las graderías estaban completamente llenas y las cámaras estaban ya instaladas para transmitir en directo a todo el país. Jugaban los tigrillos de locales y las liebres, eran los visitantes. En los tigrillos estaba Gutiérrez, y aunque era un tigrillo le decían el León Gutiérrez. Era famoso porque salía en varios comerciales de televisión. Dicen que ganaba 10,000 veces más que un agricultor. En las liebres jugaba Ramírez, a quien le decían la liebre. Obviamente, unos decían que maltrataba a su esposa, otros que había hecho hasta 4º de primaria, pero como era bueno para el fútbol, no había seguido estudiando. En fin, lo que en verdad a todos les importaba era que metiera goles. El partido inició, las tribunas palpitaban y el país entero, alrededor de un partido de fútbol, se paralizaba. Al interior de la cancha los jugadores se batían como gladiadores. En verdad lo dejaban todo. Liebres y tigrillos luchaban como si una guerra se tratara. La emoción se agrandó cuando Ramírez anotó un gol, que en el acto fue anulado porque según el árbitro con la mano lo metió. Mientras tanto en las tribunas los aficionados se agitaban. Unos se agredían, otros se insultaban y otros simplemente
de un pan y una salchicha en medio de la algarabía disfrutaban, sí, puro pan y circo, ¿no? El partido quedó en empate y entonces se fueron a un alargue, pero ni Gutiérrez ni Ramírez pudieron marcar un gol. Al final se fueron a penaltis y el gran partido de fútbol 5-4 quedó a favor de los locales. Lo que no sabía nadie es que mientras el gran partido de fútbol se jugaba, se había firmado una ley que la minería aprobaba. 2 líderes campesinos habían desaparecido y una empresa de servicios se privatizaba. Esa noche en el noticiero nacional dijeron toda la verdad. El gol no había sido con la mano. Bueno, espero que les haya gustado esa fábula, ¿no? Hay otras más. ¿Sí me están escuchando con conexión? ¿Bien? Sí, maestro, perfecto, excelente fábula. Sí, bueno, muchas gracias a todos los latinoamericanos que somos amantes del fútbol. Yo, mejor dicho, la primera palabra que yo dije no fue mamá, sino fútbol. Seguimos con... Buena intervención, profe. Gracias, seguimos con, bueno, Roelandia, que es sobre la conciencia de clase, una ratona que se creía más que los demás, ¿cierto? Y votó por el águila pensando que iban a ser como águilas, y de vez en cuando el águila bajaba y se comía uno que otro ratón, pero ellos seguían esperando que de arriba viniera la solución, ¿cierto? Es una fábula que habla de eso, ¿no? Seguimos votando por los mismos, pensando que la solución del país va a llegar desde los de arriba, desde los que siempre votamos, pero así somos los colombianos. Seguimos con la siguiente, con el número 9. El número 9 es las fábulas, las usamos también para promover el pensamiento divergente, la creatividad y la transformación. Entonces, por ejemplo, está el caballo indignado. Dice así: había una vez un caballo que se indignaba y por eso hacía protestas. Protestaba por las corridas de toros, protestaba por las peleas de gallos, protestaba por las malas condiciones en que vivían algunos cerdos, protestaba por la explotación laboral y mejores garantías laborales de mulas y asnos. También se indignaba por la mala atención de salud de todos los animales, como los perros de la calle que morían y sufrían abandonados a su suerte. Protestaba por la matanza de osos, conejos y zorros, por la obtención de su piel. Protestaba por la extinción de los cóndores y otros animales, y por el olvido de muchos otros cuando se hacían viejos. Asimismo, protestaba por el abuso de grandes empresarios que se lucraban de los productos de muchos de ellos, de los cuales poco o ninguna ganancia les quedaba. Este caballo se indignaba por estas y muchas cosas, por eso protestaba. A veces hacía cacerolazos, otras veces iba a marchas, y aunque no logró cambiar el mundo, sí consiguió que se reconocieran muchos derechos. A pesar de que muchos lo criticaban, de sus protestas se beneficiaban, mientras otros simplemente callaban y sumisamente el estado de las cosas aceptaban, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pasamos con la siguiente, bueno, la oveja divergente, ¿cierto? Esa es una fábula, no la voy a leer, es una fábula pues que habla de que a veces a los que piensan diferente, esto entonces les decimos irreverentes, renegados, que es una oveja negra, es una oveja descarriada, todo esto, pero en realidad las personas que han sido así son las que han logrado cambiar el mundo, ¿cierto? Los que piensan diferentes, los que no esperan que pasen las cosas, sino los que hacen que las cosas pasen. Seguimos con el número, otras fábulas que promueven el pensamiento divergente y la transformación. Está el chivo que hacía cosas de chivas, porque se ha metido, por ejemplo, en la ruralidad y en varias cosas que no, que el hombre tiene que hacer cosas de hombres. ¿Qué tal uno poniéndose una camisa rosada? ¿Qué tal uno lavando loza? ¿No? Eso lo hacen no las chicas. Entonces es una fábula muy divertida que lo hace a uno reír y todo. La zarigüeya que juzgaba por la apariencia, que pensaba que todos los de apariencia mala eran malos, ¿cierto? Lo que pasa, ¿cierto? Que uno cree que los de cuello blanco son los buenos, los bonitos, los ojiazules. No, sin echarle, agua sucia a nadie, ¿no? Pero es sobre eso, ¿no? Que la huelga de las excusas es donde se utiliza la excusa como un personaje de fábula. La oveja divergente, que lo leímos, y seguimos, no, esa no la hemos leído, esa la hablamos. Seguimos con el número 10, la 10 y la última.
Entonces, se utiliza la fábula además como excusa para seguir creando, para escribir, dibujar y ya les voy a mostrar para qué más. Seguimos. Para seguir escribiendo en otro género literario, por ejemplo. Ahí en pantalla está una fábula que los niños de grado sexto pasaron a teatro y hicieron los títeres, porque yo les enseño también a hacer los títeres con material reciclable, de una botella, tráigame la ropa que no les sirva, la que le quedó al bebé, que no utilizan, un palo de escoba, y de ahí hacemos unos títeres hermosos que ahorita vamos a ver unas pequeñas imágenes. Siguiente, por favor. Tenemos ahí las imágenes. ¿Sí están viendo las imágenes? Qué pena la pregunta. Señor, sí se ve. Sí, señor. Gracias. Gracias, compañeros, por colaborarme tanto. Entonces, la experiencia continúa. Después de que se hacen fábulas, hacemos esos hermosos títeres para darle vida a esas fábulas. Entonces, ahí, por ejemplo, en el centro ven las niñas con el pato para la fábula del pato lagunero. Está ahí en la mesa una cerdita que hicieron también. Eso de las orejas, del pico, todo eso se hace con icopor. Con icopor ese que traen donde vienen los electrodomésticos, pues no los botamos, sino que con eso hacemos picos, orejas. Allá la niña del fondo está haciendo un conejito. Al lado izquierdo tenemos una vaca. Ese ya son títeres que se hacen con espuma, ¿cierto? Esa espuma, de una espuma que venden, de eso salen varios títeres. Abajo está el lorito, de la lorita chismosa, que el niño del gorro está haciendo el lorito. Arriba a la derecha están haciendo el gallito que no quería pelear, ¿cierto? Que es una fábula ahí del gallito de pelea, que él quería era cantar, a él le gustaba era cantar. Pero pues murió divirtiendo a los hombres allá en sus apuestas, allá en una gallera murió el gallito. Y con esto, compañeros, bueno, seguimos ya para terminar. Con eso terminamos la bibliografía y por último, gracias, la última diapositiva, gracias por su atención y que viva Latinoamérica. Y ahí hay unos contactos para quien quiera escribirme y el celular. Muchas gracias a todos. Profesor Giovanni, muy gentil, muy amable por compartirnos su experiencia con una fuerte sensibilidad desde la literatura y desde el contexto. Las dos experiencias en el día de hoy, matemáticas y literatura, como espacios para la formación de sujetos que desde el saber pedagógico y la formación de sujetos políticos transforman la realidad de los contextos. Muchas gracias, profesor Alberto, muchas gracias, profesor Giovanni, por compartirnos las experiencias en el día de hoy. Hay varias reflexiones de los compañeros y también hay preguntas para cada uno de los exponentes del día de hoy. La literatura como parte del patrimonio y del patrimonio de la zona de Sumapaz es una apuesta por fortalecer la identidad en nuestro páramo, el páramo más grande de América Latina. Vamos entonces, Cari, a revisar cuáles son las preguntas que tenemos. Vamos con la primera pregunta para el profesor Alberto, quienes le plantean dos reflexiones. La primera de ellas está centrada hacia... Por favor, de pronto miramos, apagamos micrófonos, muy gentiles, gracias. La primera de ellas entonces está centrada a hablar sobre... Sara, por favor, nos cierras el micrófono. Profesor Alberto, cierran el micrófono. Gracias. Bueno, vamos a ver si podemos, listo. Entonces, la primera pregunta para el profesor Alberto está pensada, voy a leerlas, agrupé como en dos grandes intenciones. La primera es el papel de los estudiantes en la formación de pensamiento matemático y el papel de los estudiantes también como generadores o como partícipes de esas apuestas de uso de las TIC en el aula para propiciar ese pensamiento matemático. Y luego, para el profesor Giovanni, mientras que la va pensando el profesor Alberto también,
Entonces, para el profesor Giovanni, que nos contextualice un poquito cómo es este colegio campestre en ese gran páramo de Sumapaz, y luego vamos a conversar. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Alberto. Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante la reflexión que plantea el profesor, no recuerdo el nombre, y es con relación a los estudiantes, cómo los estudiantes abordan ese proceso y cómo lo conservan. Yo creería que a través de los tiempos me he dado cuenta de que los estudiantes terminan por asumir un papel crítico frente a su mismo proceso y haciendo uso muy intensivo de las tecnologías, situación que se ve reflejada con su proceso académico de formación posterior y hasta profesional. Por eso yo voy a retomar esa frase, y es que, como le digo yo a los estudiantes, y le digo a veces así, para que ellos reflexionen. Cuando uno tiene la posibilidad de aprender la matemática y tiene la posibilidad de aprender a pensar de una manera diferente, y el profesor Giovanni lo decía ahorita, de una manera divergente, hace que los procesos de construcción personal y académico sean de mayor alcance. Eso hace que uno simplemente se quede con una labor y con un trabajo. Por eso, la frase con la que casi terminé la presentación fue esa. Si usted sabe un poco más de matemática, tiene la posibilidad de tener un mejor trabajo y mejor ingreso. Entonces es cuando los chicos por lo general saltan al camino y dicen, profe, pero ¿por qué solamente trabajar? Dije, precisamente por eso, porque es la reflexión de transformarse como persona, transformar su contexto, transformar su calidad de vida, y no solamente pensar en que aprendo algo para un beneficio económico inmediato, sino para transformar mi calidad de vida realmente a largo plazo, a futuro. Generalmente este tipo de frases son las que causan ese mismo efecto, y me parece muy bonito que haya causado el efecto, y me lo escribieron por el interno, y es precisamente esa reflexión. ¿Por qué solamente trabajo? No, matemáticas no es solamente para el trabajo, es para cambiar la condición y la calidad de vida. El estudiante está en la posibilidad de alcanzar mucho más niveles. Yo jamás le digo hasta acá o hasta allá, siempre busco que más, que haga más. No me interesa hasta dónde llegue el tipo de recurso que utilice, sino que sea capaz de explotar lo que él mismo es, trabajar lo que él mismo tiene y las posibilidades que tiene de transformarse, ayudar a transformar a su compañero y transformar su contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Giovanni. Alberto. Sí. Continuamos con el maestro Giovanni y las preguntas para él. Claro que hay una pregunta más para el profesor Alberto. No sé si no escuché bien, si la alcanzó a abordar. Maestro Alberto, ¿cuál ha sido la actitud y nivel de aprendizaje de los estudiantes al apoyar su proceso con recursos TIC? Antes de responder esa pregunta, a mí me parece muy curioso cómo la pandemia ha generado un cambio de perspectiva, no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes. Recuerdo con un gusto, y un mal gusto, por cierto, la postura de algunas personas cuando veían los estudiantes con el celular, trabajando desde el celular. Entonces, los niveles, en ese momento los estudiantes, mientras trabajaban, mientras jugaban aparentemente con los celulares, estaban estudiando y aprendiendo, y estaban mejorando sus procesos de aprendizaje, sus procesos de disertación, de discusión, generación de hipótesis, lectura, análisis, y se ven los resultados en los mismos alcances en diferentes pruebas externas.
y posteriormente en su desenvolvimiento en las instituciones de educación superior donde abordan. Y recuerdo con mal gusto, como venía diciendo, la actitud de un administrativo que decía que apagaran y guardaran los celulares, que eso para qué. Y hay una discusión bastante fuerte frente a eso. Pero cómo los recursos tecnológicos aportan a los estudiantes es una cosa maravillosa. Poder consultar, aprender a indagar, aprender a discutir, discernir, es algo que en el aula a veces se vuelve difícil trabajar. Dentro de matemáticas, con este recurso, se ha hecho más viable para los estudiantes y sobre todo más atractivo. Ha llamado muchísimo la atención y eso ha hecho que ellos lo utilicen posteriormente en sus trabajos y sus actividades, no solamente en matemáticas, en diferentes áreas. Muchas gracias, profesor Alberto. Continuamos con el profesor Giovanni, todavía nos acompaña. Profesor Giovanni. Claro que sí, sí. Aquí estoy, no me he ido. Aquí bueno, profesor, tiene bastantes mensajes positivos sobre su experiencia y también bastantes preguntas. Voy a leer algunos de los mensajes que le envían y luego le voy a hacer, a formular las preguntas que nos dejaron en el chat. La propuesta del profe Luis Giovanni es extrapolable a todas las asignaturas del currículo. Felicitaciones. La experiencia brinda un alto aporte al desarrollo de valores, competencias socioemocionales y temas de actualidad. Felicitaciones. Y nos preguntan, la maestra Sandra Raikkonen, me gustó mucho el material que maneja el profe Luis, ¿habrá posibilidad de que nos lo comparta? Bueno, eso es como una solicitud. Nelcy Mora nos pregunta, la maestra Nelcy Mora, ¿los niños también construyen fábulas en este lindo proceso, maestro? Bueno, yo no sé si salió una diapositiva, porque sí hay una, bueno, contesto las preguntas. Entonces, la primera acerca del material, que varios preguntan dónde lo pueden conseguir. Claro, ese es el objetivo. Entonces, ya van aproximadamente 60 fábulas y tengo otras 10, 20 con algunos temas que ya están en, digamos, en proceso, que son unas sobre el circo, digamos, viendo noticias he visto muchas cosas, otras sobre el elogio de la dificultad, otra fábula que tengo pensada sobre el ganar los méritos, bueno, las cosas por méritos propios, otra sobre eso que rayan las cosas y destruyen. Bueno, hay muchos temas que todavía tengo y se va a publicar, claro que sí. Entonces hay dos proyectos. Uno es sacar el libro publicado, ya está en proceso de ilustración, de edición, y el otro sacar la versión digital bien hecho, claro, con los dibujos y ojalá leídas así, mejor que como las leí ahorita, ¿cierto? Como un audiolibro, para poderlas compartir no solo acá, sino a quien las necesite y para eso se hicieron, para que los compañeros y todos la puedan utilizar, es un apoyo didáctico para pequeños y grandes, porque como ustedes vieron no solo son fábulas para pequeños, sino también para los grandes. Y la otra pregunta, claro, los niños es el ejemplo para que ellos escriban. Una de las reacciones de los niños al ver que yo escribo esas fábulas, dicen, uy, pero vea, él las escribe, porque a veces se imaginan que el escritor es una persona por allá de otra tierra, de otro planeta, que dice, ish, ¿cierto? Entonces cuando ven que su profesor escribe, dicen, oiga, el profesor hizo, yo también puedo, y me han escrito unas fábulas hermosas, hermosísimas, que bueno, no sé si en las diapositivas, ahí tenía varias imágenes de unas, incluso con dibujos, ellos las ilustran porque a ellos les encanta dibujar. Entonces, vea, profe, hice la fábula de la vaca y la gallina que tengo allá en mi corral, y le hice el dibujito y todo, muy bonito. Y los títeres, claro, también, lo hacen ellos, los títeres, hago yo unos y ellos también. Entonces, es una estrategia muy integral, ¿no? Que tiene el arte con la literatura. Listo. Profe, también nos preguntan aquí por interno, ¿cómo es el proceso de creación de estas fábulas? ¿Cómo se sienta usted realiza ese proceso creativo para llegar a esas construcciones tan bellas que hace a través de la fábula? Bueno, estas fábulas son un resultado, digamos, primero de un proceso de reflexión y también de
me gusta mucho la filosofía, ¿no? Entonces todas tratan de tener algo de filosofía. Ya la parte literaria pues es una formación que tengo. Y lo otro es ver los problemas, la observación. Digamos, llevo 10 años en Sumapaz y todo ha sido derivado de un trabajo etnográfico que yo he hecho, de vivir allá en esa comunidad, con los niños, en todas las veredas. Digamos, yo soy uno de los únicos profes de Sumapaz que ha trabajado en los 2 colegios que hay allá, y casi en todas las veredas, fui coordinador allá, entonces he tenido la oportunidad de conocer bastante, y eso me ha ayudado a escribir las fábulas. Aparte, soy un amante de los animales, y pues hay que tener esa sensibilidad. Es un poquito de todo, ¿no? De transpiración para escribirla, dedicación, sensibilidad y de inspiración. Profe, ¿quiere usted por favor contextualizarnos para los compañeros que nos acompañan de diferentes latitudes, de Argentina, de Perú, de México, algunas descripciones de cómo es el contexto donde se ubica el colegio campestre? Claro, pero claro que sí. Sumapaz resulta que es una localidad de Bogotá, la localidad 20, y a la vez es una región. Entonces eso es una localidad que queda ubicada al sur de Bogotá, ¿no? Está al norte, digamos, el sur es como la periferia que llaman, donde están los que llaman pobres, y saliendo por ahí hay una localidad que se llama Sumapaz, que es primero que todo el páramo más grande del mundo, el reservorio de agua más grande, digamos, que hay, ¿cierto?, aquí en Colombia, donde hay mucho frailejón. Y también, bueno, les cuento, tiene 333.000 hectáreas, o sea, es más grande que la misma Bogotá urbana, es más grande. Y qué más les cuento, bueno, es muy bonito, hay animales, hay osos de anteojos, el oso andino, está el colibrí de cola larga. Yo los invito, ojalá vengan, cuando vengan aquí, yo vivo cerca de Sumapaz, aquí en Usme, cuando vengan están cordialmente invitados aquí en mi casa, es su casa. Y bueno, les cuento también que allá vivían los indios sutagaos, los muiscas, fueron allá, era un sitio como sagrado para ellos. Incluso ahí en la región de Pasca, Sumapaz, se encontró la balsa muisca, ¿cierto? Cuando iban los indios huyendo de los españoles, curiosamente la balsa la encontraron encima de una piedra, allá, encima de una piedra, y es un sitio mágico, bonito. Las águilas constantemente pasan, curíes, conejos, tiene más de 30 lagunas, de las cuales conozco la mayoría, la de Laguna Larga, Laguna Negra, Los Mortiños, Boca Grande, la laguna de Chisacá. Son lagunas grandísimas, bonitas, y pues digamos que también hay una organización social allá grande, porque se ha querido, digamos, como coger allá como ecoturismo, pero no se ha dejado pues que sea como tan turístico, porque ustedes saben que detrás del turismo pues va la minería, y van otros intereses también que hay detrás de ese gran páramo, por el agua, ¿no? Que es el oro blanco, el agua. Maestro, muchas gracias. También queríamos preguntarle si a nivel institucional usted siente que ha logrado establecer como relaciones con otras áreas y disciplinas para poder trabajar en su propuesta. Pero claro que sí, esa ha sido una de, digamos, de los principales objetivos. Incluso ahorita en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, han sido un material de oro. ¿Por qué? Porque se necesitaba, digamos que allá la ruralidad, sobre todo en Sumapaz, los niños no tienen internet, algunos no tienen ni luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Imprimirle las guías, las enviamos por internet, y allá hay habitantes de Sumapaz que están allá, que no han salido desde la pandemia, están todavía allá en la zona rural, allá en la montaña, que son, por ejemplo, el secretario y la almacenista, ellos son de Sumapaz, y ellos las imprimen. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Pues cogerlas como contexto, coger las fábulas se han utilizado bastante, por ejemplo, desde educación especial, las profesoras de primaria las han utilizado también, por ejemplo, la de la ratoncita que no conocía su territorio, y otras, a partir de ellas se hicieron como unos juegos de mesa, ¿cierto? Que empieza desde Usme y va pasando por varios lados con sus casillas, sus fichas, todo eso hicieron a partir de eso, y muchas preguntas han creado también alrededor de las fábulas.
Entonces, de todas las áreas ha sido utilizado. Esperamos que todo este material pueda ser compartido por el profe para que sigamos viendo lo espectacular de su trabajo, y con esto cerramos el día de hoy en la sesión de la mañana. Muchas gracias, profesor Giovanni. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les entrego la mochila para que sigamos tejiendo saberes y compartiendo una nueva forma de hacer pedagogía en red. Gracias, Cari. Aquí también recibiendo nuestra mochila y entregándosela a todos los compañeros latinoamericanos que nos acompañaron el día de hoy. No sin antes invitarlos a nuestro encuentro a las 5 de la tarde por este mismo canal, con esta misma mochila y con este deseo grande de compartir experiencias que nos hacen ser no solo mejores maestros, sino maestros transgresores de nuevas pedagogías para fortalecer ese proceso en América Latina, una pedagogía diferente, en este caso desde nuestra mochila Chisua. Para todos ustedes, muchas gracias, un abrazo fraterno.